para disminuir o aumentar la concentración de hidrogeniones que incluye y libera hidrogeniones de su estructura molecular, ¿no? Entonces, estos aspectos debemos tomarlas en cuenta para poder nosotros realizar lo que es la evaluación, o sea, analizamos. Otra de las medidas es el sistema respiratorio, el cual obviamente hace un proceso de intercambio de oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿no? Es decir, cuando tenemos un entorno durante la respiración, esta va a permitir que ingrese oxígeno hacia las vías respiratorias y obviamente hacia el torrente circulatorio, y va a permitir eliminar lo que son los dióxidos de carbono, lo cual constituye en un proceso denominado hematosis. Luego tenemos en el tema de lo que es el sistema de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en el interior va a tener un proceso denominado el sistema dióxido de carbono bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Entonces, a través de lo que es la anhidrasa carbónica, de acuerdo al requerimiento al entorno del medio interno, puede llegar a convertir dióxido de carbono a bicarbonato adicionando moléculas de agua o viceversa, ¿no? El bicarbonato se puede convertir liberando moléculas de agua en dióxido de carbono. Entonces, estas son las dos vías, ¿ya? Para esto vamos a ir hablando de lo que es el entorno dióxido de carbono, bicarbonato, que interviene en lo que es la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Entre otros también vamos a tener el sistema renal o los riñones. ¿Ya? El sistema renal básicamente tiene como objetivo eliminar, incluso producir el bicarbonato de nuevo, ¿no? Entonces, elimina y producción de nuevo, se dice eso, ¿no? De bicarbonato, ¿ya? Entonces, estos son algunos procesos que se van a dar en procesos agudos, ¿ya? Pero, sin embargo, en un proceso crónico se habla de lo que es el último sistema, que es el sistema óseo, ¿ya? En pacientes fundamentalmente que tienen el antecedente de insuficiencia renal crónica, ¿ya? En estos pacientes liberan gran cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Esa cantidad de hidrogeniones que vamos a ir viendo en el torrente circulatorio, ¿ya? Va a llegar a producir un estado de acidosis metabólica en el paciente. Pues estos hidrogeniones, ¿qué van a hacer? Prácticamente deben eliminarse por alguna vía. Pero como el riñón no funciona, ya lastimosamente los mecanismos de compensación no están adecuados, recurre a otro proceso que se llama el sistema óseo, lo cual recurre a los huesos, ¿no? Entonces, fundamentalmente los huesos largos son los más afectados. En este caso, los hidrogeniones van a ingresar, ¿ya? Ingresan hidrogeniones, pero por contraparte, lo que va a llegar a producir es la liberación de calcio, lo que se le denomina lo que es el proceso de la resorción ósea, ¿ya? En términos comunes, para la persona común y corriente, descalcificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos este tema de resorción ósea, prácticamente nuestros huesos empiezan a descalcificar como lo conocemos, ¿ya? Y obviamente esto va a repercutir sobre las placas del tejido óseo esponjoso. Recuerden que el tejido óseo esponjoso son pequeñas celdas, ¿ya? Que habitualmente son simétricos, ¿no? Y esta situación de la resorción ósea va a producir que se descalcifique, y obviamente esto va a producir celdas completamente aberrantes, ya alterados de diferentes tamaños, ya produciendo que el hueso termine siendo más frágil. Y producto de esto, estos pacientes pueden llegar a sufrir fracturas patológicas. Ya, listo.
Entonces, eso es en cuanto a lo que tienen que conocer en cuanto a lo que es la gasometría arterial previamente. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar lo que es las dos patologías más frecuentes, la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria, que son los más frecuentes. Entonces, primero hablamos de lo que es la acidosis metabólica. ¿Ya? Cuando hablamos de acidosis metabólica, hablamos de un entorno donde el paciente, debido a un problema renal o debido a un problema metabólico, empieza a producir una destrucción o una alteración tanto de la formación excesiva de hidrogeniones y como también la disminución de lo que es el bicarbonato sérico, ¿no? Entonces, esta situación tenemos que contemplar. Ya. Entonces, lo que vamos a ir viendo es revisar algunos elementos. Como ustedes saben, hay valores normales que ustedes ya lo tienen en conocimiento, ¿ya? Eh, primero, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es identificar el trastorno, ¿ya? Un poco para que tengan en cuenta el pH, recuerden que es 7,35 a 7,45, ¿ya? Luego tenemos no puedo creerlo, siguen ingresando. La presión parcial de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio. Luego viene la presión parcial de dióxido de carbono, está en la altura a 30 milímetros de mercurio, lo que nosotros tenemos que manejar, ¿ya? Luego, posteriormente, tenemos lo que es el bicarbonato, que es el otro elemento, y este se encuentra entre 19 a 22 miliequivalentes, ¿ya? Luego tenemos a otro aspecto, que es el anion gap. El anion gap generalmente se encuentra entre 8, incluso hasta 12, algunos lo mencionan hasta 10, ¿no? Hasta 12 lo vamos a contemplar. Luego tenemos lo que es el FiO2. El FiO2 es 21% con respiración a aire ambiente. El PAFI. El PAFI generalmente se encuentra mayor a 300, ¿ya? Luego, aparte de esto, el exceso de base. El exceso de base es menos 5, ¿ya? Entonces, esos son los valores que vamos a ir utilizando, ¿ya? Ahora, lo primero siempre es determinar el tipo de trastorno. Cuando determinamos el tipo de trastorno, ¿ya? Es cuando nosotros visualizamos lo voy a ampliar un poquito más, ya. Cuando vemos una gasometría arterial, lo primero que nos vemos es el pH, siempre, ¿no? Tomando en cuenta que en el pH vamos a tener la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta este elemento, ¿ya? Recuerden que lo primero que siempre vamos a ir viendo es esto, el pH. Entonces, si yo tuviera un paciente con pH de 7,29, ya de pronto estamos hablando de que estamos en un estado de acidosis, ¿ya? Acidosis. Obviamente, posteriormente me voy a ir a percatar otros elementos. Posteriormente voy a identificar el tipo de trastorno, ¿no? Ahí digo, por ejemplo, si contempla lo que es el bicarbonato, generalmente es de origen metabólico. Si altera lo que es presión parcial de dióxido de carbono, es respiratorio. Entonces, siguiendo un poquito más de lleno lo que es la acidosis metabólica, por ejemplo, el pH 7,29, presión parcial de oxígeno vamos a tener en 60, presión parcial de dióxido de carbono vamos a tener en 28, ¿ya? Bicarbonato vamos a llegar a tener en
en 12 hasta ahí. ¿Dónde se encuentra la alteración? ¿En el bicarbonato o en el dióxido o en el dióxido de carbono? Más frecuentemente en el bicarbonato. Por lo tanto, este tipo de trastorno nos guía hacia una acidosis de tipo metabólica. ¿Ya? Metabólica. Entonces, como les decía, aquí la alteración está más frecuente, ¿no? Ahora, en un proceso de compensación, lo siguiente que tienen que ir hablando, ¿ya? Si es un proceso, el tipo de compensación. ¿Ya? Cuando hablamos del tipo de compensación, recuerden que en el tema de la acidosis metabólica, siempre vamos a ir contemplando un aspecto muy importante, ¿no? Que es si está compensado o descompensado. Tomando en cuenta que en procesos patológicos, permítanme un momentito, por favor.